Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición del programa Aquí hablan los taurinos. Conducción, edición, producción general, Darwin Rosales. Iniciamos el espacio celebrando la realización de la Feria Internacional de San Sebastián. Hasta el momento de la edición, con el triunfo del torero Marcos Peña el Pino, quien reapareciera vistiendo nuevamente de luces, cortando 3 orejas, una en su primer toro y 2 simbólicas tras indultar el cuarto toro de la noche, el cual era el premio para el triunfador del primer toro. César Vanegas, en torero con importante faena, pero lastimosamente con problemas en la suerte suprema, lo cual le impidió cortar la oreja, y Alexander Guillén, quien desafortunadamente le tocó el toro más complicado de la corrida a tal punto de irse vivo a los corrales luego de que le tocaran los 3 avisos. Las buenas noticias continúan. Mérida se abrió de capa y el Carnaval Taurino de América en esta edición 2022 presentó carteles oficiales. Bajo la organización de Coremer, conjuntamente con las empresas taurinas Hermanos Rodríguez Jauregui y Manfredi López. El sábado 26 de febrero, Ganadería San Antonio, 4 de la tarde, Plaza Monumental de Mérida. El regreso luego de 9 años de David Fandila el Fandi, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo. Tarde de banderilleros, de espectáculo. Ya solo el anuncio transmite emoción y genera ambiente de feria, de triunfo. Domingo 27 de febrero, 4 de la tarde, 6 toros de campo largo para los rejoneadores Rafa Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez y el mano a mano entre el triunfador de Manizales, el colombiano Luis Bolívar, y el venezolano Leonardo Benítez, el León de Caracas, quien regresa con deseos de revivir los grandes triunfos y las puertas grandes de esta feria importante de América. El domingo, además, se presentarán los Forcados Amadores Académicos de Elba. El 28 de febrero, 4 de la tarde, 6 toros de los Arangues para López Simón, Jesús Enrique Colombo y el debut en Venezuela de Francisco de Manuel. Y el 6 de marzo, el gran espectáculo cómico taurino. Por cierto que las entradas están Sol General en $10 y Sombra General en $15. La mesa está servida, las medidas de bioseguridad garantizadas. Mérida, como siempre, con sus hermosos paisajes, sus montañas mágicas y su cordillera imponente, les dice a propios y extraños, bienvenidos a la Feria del Sol 2022. Por cierto que el pasado 26 de enero se conmemoraron los 103 años de haber sido inaugurada la Plaza de Toros Nuevo Circo de Caracas. 26 de enero de 1919, obra construida por el general Juan Vicente Gómez, gran taurino y además de presidente, ganadero, cuyos animales criollos fueron lidiados el día inaugural por Serafín Vigiola Torquito y Alejandro Sáez Ale, toreros españoles de la época. Dios permita que pronto exista la recuperación del nuevo circo caraqueño. Y como actividad pro defensa de las fiestas taurinas, este jueves 27 de enero se realizó una manifestación en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, estado Táchira, donde se dieron cita toreros, ganaderos, subalternos, aficionados en general, para defender nuestras tradiciones, nuestras ferias. Una pancarta llevada al lugar decía como mensaje: respeten nuestras tradiciones, sí a la fiesta brava. Pues bien, en el siguiente programa hablaremos de la radio, sus protagonistas, los comunicadores taurinos de ayer y de hoy, sus historias, las transmisiones de las corridas de toros, un elemento súper importante en la fiesta que no solo informa sobre el acontecer y las incidencias de la lidia, sino que además contagia de emoción y afición a los radioescuchas. El maravilloso arte de torear. Con ustedes, Óscar Eduardo Rosales Altuve. No hay nada más reconfortante y placentero para un aficionado al arte de torear que poder observar o apreciar in situ la realización, inicio, desarrollo y culminación de una corrida de toros. Su afición lo lleva, lo conduce bajo la incertidumbre de qué será lo que pudiese ocurrir aquella tarde. Previamente ha escudriñado el cartel, la ganadería e inclusive
hasta el clima que le acompañará desde los inicios o comienzo del paseillo. Es lo que ocurre siempre. Sin embargo, son muchos los aficionados que no corren esta suerte. Huelgan razones para que esto suceda. En Venezuela, con el aparecimiento de la radio y la televisión, se fue produciendo un cambio bien significativo. Desde luego que el país conoció la radio en la década de los 30, de 1900, pero no fue sino a partir de 10 años posteriores a esta, 1940, cuando se pudo ver un auge y un empuje en la industria radiofónica y televisiva en el país. Se produce entonces un acontecimiento que marcó historia, con la narración por radio de las corridas de toros. La historia nos cuenta que este honor recayó en la figura sempiterna de Alejandro Arratia Hoces, el primer narrador taurino en transmitir una corrida de toros por radio. ¿Cómo no recordarlo? Con aquellas expresiones bajo el fulgor de la emoción, cuando, al referirse al público presente, le llamase el monstruo de las 1000 cabezas, o cuando, observando el quehacer del torero que inicia sus pasos con gran acierto e inspiración, expresaba: la naranja nace verde, el tiempo le da el color. Por extensión y por televisión también, por primera vez, surge el primer programa taurino. Su protagonista, José Antonio Cabello, o a mejor decir, el doctor Pepe Cabello, considerado el decano de los cronistas taurinos en Venezuela. A partir de allí, le siguieron sus pasos una auténtica pléyade, tanto de locutores taurinos como de comentaristas. El narrador de una corrida de toros es una persona con grandes conocimientos de la fiesta, sus entretelones, su fondo y sus fundamentos. Lo propio podemos decir del comentarista taurino. Son dos aspectos que se entrelazan uno del otro, complementando la información requerida ante los miles de aficionados presentes o no en una corrida de toros. Indistintivamente de la labor desarrollada, me voy a permitir aquí señalar algunos nombres de locutores y comentaristas taurinos en Venezuela, a cuyos criterios perfilan su atención cientos de miles de taurinos, ávidos por adentrarse en aún más en el auge, desarrollo y decaimiento de la fiesta más bella y gallarda de cuantas existen, el arte de torear. Alejandro Arratia Hoces, Antonio Aragón, Federico Núñez, Guzmán Ramírez, Víctor José López, El Vito, Rodolfo Cerrada Reyes, Positivo, Rodrigo Rivas Viloria, Quique Rosales, José Antonio Angarita Villamizar, Germán Alberto Rosales Altuve, Darwin Rosales, entre otros. Conocí personalmente a Positivo. Ambos coincidimos en Playa Guacuco, Isla de Margarita, Venezuela, en una corrida de toros en donde Bernardo Valencia, Cérvulo Azuaje como José Fuentes y Carlos Rodríguez El Mito, indiscutible triunfador de la tarde, llenaron el coso costeño en esa oportunidad. Le sugerimos titulase su columna taurina del vespertino El Mundo bajo el título Carlos de Venezuela, y así quedó. ¿Quién en Venezuela y en el mundo taurino no conoce de la brillante trayectoria de Víctor José López El Vito? Sintetizaré esta afirmación cuando con mucha propiedad bulle en todas partes que hablar del Vito es hablar de Venezuela. Sencillo y se dice fácil. El Vito está conceptuado como uno de los cronistas taurinos más importantes de América. Antonio Aragón, el niño del hospicio, un novillero español contratado para varias tardes en Venezuela en el año de 1946. Se hizo de la radio en esta tierra, llegando incluso a tener 2 programas, uno de corte taurino y otro eminentemente humanista, llamado Arriba Corazones. Rodrigo Rivas Viloria, narrador taurino pionero en las transmisiones de corridas de toros en los Andes venezolanos. Germán Alberto Rosales Altuve, de una vibrante voz, la voz de las emociones, de excelente dicción y vastos conocimientos.
El resurgir de la fiesta en Venezuela vendrá con la ayuda y el ímpetu que pondrán con su denodada afición, muchos de los cuales me he permitido nombrar hoy. Definitivamente son muchos los nombres de locutores, narradores, comentaristas, personas ligadas a los medios de comunicación que han utilizado a estos como instrumentos para defender, para difundir, para formar la nueva generación de aficionados a la fiesta brava. Hoy solamente nos vamos a referir a uno y en los próximos programas estaremos ahondando más sobre este tema, hablando con los protagonistas. Indiscutiblemente que Federico Núñez no solo es un ícono dentro de la narración taurina, sino que su estilo y proyección lo catapultó como la voz taurina de América. La radio, pero también la televisión venezolana, le permitieron llegar a todos los rincones del país, donde además de sembrar la semilla taurina, ayudó y fue solidario con novilleros y toreros, no solo venezolanos, sino también extranjeros, convirtiéndose junto a su hermana Margarita en defensores y promotores por excelencia de la fiesta del toro. Margarita Núñez reside desde hace años en Alicante, España, y a continuación conversaremos con ella sobre Federico y esa gran afición que llevó con orgullo hasta sus últimos días. Fue una persona muy importante, uno de los mejores cronistas taurinos que ha tenido América. Bienvenida, Margarita Núñez. Aquí hablan los taurinos. ¿Qué recuerdos se vienen a la cabeza? ¿Cómo nace la afición en los hermanos Núñez? Bueno, hay algo que recuerdo yo mucho, que es que mi hermano, desde que estábamos pequeños, él fue quien me enseñó a jugar con unas taparitas, lo que eran los toros, que los hacíamos, y unos trapitos rojos que eran el capote y la muleta, y fuimos los hermanos más unidos de los toros, de todo este ambiente. Margarita, háblenos un poco sobre los inicios de Federico. Bueno, voy a comenzar por decir de que Federico fue una persona que se vino muy joven desde Valencia a Caracas y se hizo muy amigo de Alfredo Sadel, inclusive quien le dio a él para que sacara el título de locutor y después continuara con sus estudios, fue la mamá de Alfredo Sadel. Federico fue desde pequeño muy aficionado a los toros, porque mi tío Luis Núñez Regaterín era en la Plaza de Toro de Arenas de Valencia. Él era el que estaba ahí encargado de esa plaza en esa época. Y entonces nos llevaba a Federico y a mí a los toros. Y desde ahí es que ha comenzado la afición de nosotros, pues. Mi tío Luis, a él es el único torero, según me han contado, de que fue el que ya te explico, fue el único torero que tiene una cornada en el talón, brincando el olivo, como dicen, ¿me entiendes? Y entonces es una persona que nos ayudó mucho en el ambiente de los toros, y mi tío Luis Núñez Regaterín ayudó mucho a Federico y le explicaba todas las cosas, porque mi tío era banderillero y por eso le decían Luis Núñez Regaterín. ¿Cómo llega la narración taurina? A Federico, la primera persona que lo ayudó fue Arratia Ose, y fue quien lo metió pues en el mundo de los toros, por la voz que Federico tenía, y entonces le enseñó
le enseñó cómo se transmitía una corrida de toros, y Federico, ya que cuando se graduó se metió lo que fue en Radio Caracas, y ahí le dieron oportunidad, y en otros canales, para tener un programa de televisión. Y entonces, bueno, Federico tuvo la oportunidad de venirse a España, y aquí en España conoció a muchos apoderados de toreros, y le dieron a él la oportunidad para llevar a otros toreros a Venezuela. Y mi hermano ayudó a muchos toreros venezolanos, entre ellos está César Faraco, el porteño, hay una cantidad de toreros que él ayudó, a Joselito López. Y entonces ahí nosotros, entre uno y otro, lo ayudamos. Y cuando él vino aquí a España, conoció a Manolo Escudero, un matador de toros, y le dijo para que llevara toreros españoles a Venezuela, para que los representara allá. Y entonces, bueno, ahí fue a donde comenzamos, como decía Federico, él y yo, a ayudar a los toreros, y mi casa era la segunda casa de los toreros españoles que iban a Venezuela, y Federico por lo menos los ayudó mucho, en el sentido de que muchas veces a los venezolanos, cuando estaban aquí en España, él les mandaba dinero para que vivieran aquí, y les daban la oportunidad, pues. Y luego, después de todo esto, mi hermano tuvo mucha amistad con toreros como el Capea, que lo quería mucho, con Manolo Lozano. Hay una cantidad de toreros a quien mi hermano ayudó sin ningún interés, sino que era por la afición a los toros. Federico Núñez se convirtió en un digno representante de la fiesta taurina venezolana. El reconocimiento que le han hecho en Venezuela y fuera de Venezuela, ya que él tuvo la oportunidad de ir a las ferias en Colombia, y tuvo la oportunidad de que los empresarios taurinas como Hugo Domingo Molina, en paz descanse, y Fabio Grisolía, los hermanos Ramírez, le dieron mucho reconocimiento a él, y en Valencia hay una cantidad de personas, pues, que le dieron muchos premios a mi hermano. El trabajo en los medios de comunicación fue imprescindible para consolidar una época dorada de las corridas de toros en el país y en el continente. No en vano, lo bautizaron como la voz taurina de América. Porque en realidad ha tenido una voz que yo, estando aquí, viviendo ya aquí en España, me ha dado cosa cuando yo veo las transmisiones de esta corrida, y las comparo con las de mi hermano, y la verdad era que mi hermano tenía una voz inconfundible. Era una persona que todo lo quería, y cuando él estaba narrando, yo veía la diferencia de cómo se narra una corrida de toros en televisión y otra como en la radio. Y mi hermano tenía esa facilidad, que sabía lo que era narrar una corrida en televisión y otra en la radio. Aquí está, citando de frente, con clasicismo, la posición correcta, como debe interpretarse el toreo. Buen muletazo
con la mano derecha. Provoca un olé ensordecedor, el pase en redondo, templado y armonioso del maestro Bienvenido. Otro oletazo sobre la mano derecha del maestro Bienvenida. Con qué belleza y con qué armonía y con qué temple torea Antonio. Un olé estruendoso de la muchedumbre cuando el maestro remata en forma perfectísima, primero con el pase de pecho y luego cambiando la muleta por la espalda. Federico Núñez partió al encuentro con el Todopoderoso a la edad de 91 años. Nacido en Valencia, Estado Carabobo, el 30 de octubre de 1928, en una Venezuela donde la fiesta de los toros vivía su mejor momento. Quiso ser torero en 1946, específicamente el 31 de marzo en Maracay, hizo el paseillo con César Girón, Ramón Moreno Sánchez y Aurelio Díaz, el bombero. Se lidiaron 2 novillos criollos y 4 becerras de la ganadería de Guayabita. Esa misma tarde debutaron como banderilleros Pedro Arias y Pedro Delgado, el recordado Perucho de Caracas. Agradecer a Margarita por la participación, por la intervención en el programa de hoy, así como también a su hija Vicky. Muchos cariños, abrazos, y ya saben que la ventana de este programa siempre abierta para ustedes. Aquí hablan los taurinos. Y ya casi ponemos punto final al programa. Queremos recordarles que en el siguiente tendremos más invitados relacionados a la narración taurina, a los comentarios, cronistas que se han dedicado prácticamente a esto, a difundir la fiesta brava. Vamos a conversar con quien es catalogado hoy por hoy como la voz taurina de Venezuela. Su voz está en todas las promociones de las ferias importantes. Además, transmite desde la propia Plaza de Toros en las distintas festividades que se realizan a lo largo y ancho de Venezuela. Y mantiene un programa taurino todos los domingos en Mérida. Nos referimos a José Rodrigo Rivas Viloria. De Mérida saltamos a San Cristóbal, donde conversaremos con Carlos Alexis Rivera sobre Quique Rosales. Quique es un personaje tachirense, un querido, apreciado locutor de San Cristóbal que partió muy pronto, pero que ha dejado un legado sumamente importante en la radiodifusión tachirense y también en la radiodifusión venezolana. Amante de los deportes, narrador deportivo, narrador de fútbol, narrador de toros, y de verdad que es muy lamentable la partida de Quique Rosales. Con Carlos Alexis vamos a estar conversando sobre la obra, sobre la vida y sobre el Quique amigo, el Quique profesional. En Mérida vamos a conversar con David José Lang, que por cierto reside en Valencia, España, pero que es un apreciado locutor del estado Mérida y que durante muchos años se dedicó también a la transmisión y la difusión de las ferias. Con José David Lang estaremos conversando sobre Julián Barona, un merecido reconocimiento, un tributo a Julián Barona, otro ícono de los toros en estas décadas pasadas y que dejó un legado sumamente importante también allí en Mérida. De Mérida saltamos a Valencia. En Valencia conversaremos con Carlos Franco, extraordinario aficionado que durante muchos años participó en Barrera de Sol, un programa radial que se mantuvo por 15 años al aire, y con Carlos conversaremos sobre el trabajo de difusión que se hizo en el centro del país. Todo esto en la próxima edición de Aquí Hablan los Taurinos. Recuerden compartir el programa si les gustó con sus amigos y sus círculos taurinos. Igualmente seguirnos en nuestras distintas plataformas, en Instagram y en YouTube. Aquí Hablan los Taurinos. La conducción, la edición, la producción general, Darwin Rosales. Llegamos a ustedes por una cortesía de la promotora turística El Tío Jairo, Compañía Anónima. Se vende precioso complejo turístico Cabañas del Tío Jairo en Mérida, Venezuela. 2.000 metros cuadrados, 8 edificaciones, 5 cabañas totalmente equipadas, caney, salón de fiesta, área de parrilleras, parque infantil, conserjería,
Lavandería. Vía Jají a solo 15 minutos de Mérida. Información, WhatsApp +34 622 853 753.